para decir que la lucha es común a todos nosotros, la humanidad. Y el Señor mismo, Jesús, nos dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción. Nos lo anticipó, ¿no? Nos dio a entender que no por ser cristianos la vida iba a ir todo bien, ¿no? Sino que en el mundo, mientras vivamos en el mundo, vamos a tener aflicción. Pero, y me encantan los peros de Jesús, y me encantan los peros de Dios, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. ¿Amén? Ese pequeño pero hace toda la diferencia. Vamos a tener luchas, pero confiemos porque el Señor venció y el Señor nos va a dar la victoria. En el año 2005 nos vinimos a vivir a Buenos Aires, somos marplatenses. En el año 2005 nos vinimos a vivir acá, ya hace 20 años que estamos acá establecidos. Y Dios nos había hablado en nuestro corazón que íbamos a iniciar una comunidad de fe, que íbamos a abrir una iglesia. Pero nosotros no sabíamos cómo iba a ser, no sabíamos cuándo, no sabíamos qué tipo de iglesia, bueno, iglesia cristiana, ¿no? Pero cuál iba a ser la onda de la iglesia, no teníamos como muy en claro y estábamos orando. Y recuerdo que fueron meses y años, porque la iglesia Llegar Alto comenzó en el 2010, o sea, estuvimos 5 años. Y en una de esas que yo estaba orando y pidiéndole al Señor, Señor, dame una palabra, dame una palabra, dame una palabra. Escucho en mi corazón, yo no sé vos, pero a mí generalmente cuando siento que la voz de Dios me habla, son frases cortitas y tajantes, ¿no? Y escucho en mi corazón que Dios me dice, no sin lucha. Pa. Yo estaba doblando las rodillas, clamando para que Dios me mostrara cómo íbamos a comenzar Llegar Alto, comunidad de fe. Y el Espíritu Santo me dice, no sin lucha, 3 palabras, ¿no? Podía haberme dicho algo más alentador, pero el Señor me advirtió que teníamos que orar porque obviamente todo lo que uno abre, todo lo que abre matriz, ¿no? Como un hijo que abre la matriz, como un hijo primogénito, y toda cosa que logra abrir un camino, siempre va a llevar una lucha espiritual. Y ahora en unos momentos vamos a compartir un texto de la palabra, pero quiero extenderme un poquito hoy en la introducción, porque algunas veces nosotros echamos la culpa de nuestras luchas, o por lo menos acá en Argentina, que somos muy quejones. ¿Cuántos extranjeros tenemos acá? A ver, levanten la mano. Muy bien, son muy bienvenidos. Pero los argentinos ya nos estarán conociendo, ya nos habrán conocido, somos muy quejones. Hay veces las personas de otros países nos dicen, ustedes se viven quejando todo el tiempo, tienen un país hermoso, tienen gente hermosa, pero siempre se están quejando de algo. Y la verdad que sí, por eso somos los autores del tango, ¿no? Los uruguayos dirían que no. Pero somos muy quejosos y siempre le echamos la culpa de nuestras luchas al gobierno de turno, ¿no? Que el dólar que subió, que el riesgo país, que el gobernante de turno, pero yo desde que soy adolescente, o por lo menos desde que tengo uso de razón, o sea, desde los 10 o 11 años, siempre escucho la misma cantinela, que este país no tiene arreglo, siempre, o sea, los que dicen que la lucha nuestra tiene que ver con lo que pasa según el gobierno de turno, no es así, siempre nos estamos quejando de algo. Pero la verdad de la milanesa es cuando Jesús nos dijo que en el mundo vamos a tener aflicción, tenía una razón, tiene un porqué, hay una lucha intrínseca que cada uno de nosotros como personas libramos, y es por nada más y por nada menos que por ser humanos, seres humanos, seres humanos provenientes de una naturaleza caída, de una naturaleza que eligió romper el plan y el diseño de Dios, que creó al hombre y a la mujer perfectos y los puso en un entorno perfecto, en el jardín del Edén, y Dios planificó y les entregó todo para que vivieran vidas en paz, en armonía, en comunión con Dios y en adoración, hasta que el hombre y la mujer decidieron deliberadamente desobedecer ese plan que Dios les presentó. Decidieron ir por la tangente, probar un camino alternativo, y desde ese momento se produjo como una ruptura, se produjo una grieta,
para hablarlo en términos modernos. Una grieta que nos separó de Dios y de todo lo perfecto y de todo lo armonioso que Dios había creado. Y desde ahí el hombre, el ser humano, está sometido constantemente a luchas. Luchas que vienen desde el corazón del hombre, desde el corazón nuestro que está corrompido, que está dañado, que se salió de su diseño original. Entonces siempre vamos a estar luchando por una cosa o por la otra. Sea como sea, vas a luchar. No existe tal cosa como... si alguien me puede traer un poquito de agua, o alguno de los que está por ahí. Ahí va. Gracias, Anita. No existe tal cosa como me quedo quietito en mi cuadradito, no hago nada trascendente en la vida, solo me dedico a no llamar la atención y entonces la voy a pasar mejor, voy a tener menos luchas. No existe ese pensamiento, porque vas a tener luchas, vas a atravesar dificultades y no vas a tener con qué defenderte. O no vas a saber cómo defenderte, porque no vas a estar ni advertido ni preparado, ni te vas a ver ocupado de desarrollar herramientas para poder pelear esas batallas. Entonces, yo a veces escucho personas que dicen, si yo no sirvo a Dios, si yo no hago esto, no hago el otro, no molesto al reino de las tinieblas, no hago mucha espuma y me quedo quietita y trato de vivir lo más, ¿no?, por acá abajo, y no levantar, no llamar la atención. Y eso es un pensamiento completamente errado, porque vivimos en el mundo, ¿no?, y vamos a tener lucha. Lo que queremos saber en esta noche es cómo enfrentar esas luchas, cuál es la actitud correcta y cuál es la actitud sobre todas las cosas que nos va a llevar a tener una victoria. Porque si vamos a tener luchas, lo que nosotros necesitamos buscar es cómo voy a vencer y voy a poder seguir adelante, ¿sí? ¿Qué voy a aprender de esa lucha? ¿Cómo voy a obtener el mejor beneficio? Fortaleciéndome a mí mismo y pudiendo aprender algo para darle a alguien, para ayudar a alguien más. Eso sería poder capitalizar la lucha y sacarle algún provecho. Y eso es inteligencia espiritual. Gracias, Adri. En el Antiguo Testamento nos habla de muchas luchas y nos habla de batallas. Las batallas del Antiguo Testamento eran batallas cuerpo a cuerpo, eran batallas territoriales. El Israel de la Biblia estaba extendiendo sus territorios, sus dominios, y Dios les había mandado conquistar una cierta tierra y establecerse ahí, y la forma de conquistar esa tierra era a través de la lucha. Pero en el Nuevo Testamento y después de la venida de Jesús, y aquellos que creemos en Jesús vivimos por esa ley, la lucha no es para conquistar un territorio físico, la lucha es para expandir el reino de Dios, ¿sí? En nuestra era, en la era de la gracia, no vivimos en esa era de la ley, en esa especie de religión primitiva. Jesús nos vino a dar como un upgrade, nos vino a dar como una cosa más de avanzada. Él nos permite atravesar luchas, pero para extender no nuestros dominios geopolíticos, sino para extender el reino de Dios, porque todo se trata de eternidad. Nosotros hemos comprendido, en cierto modo, que nuestras luchas tienen que ver con la supervivencia nuestra, con el salir adelante, el poder salir adelante, cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas, pero también alcanzar a otros con ese reino. Entonces, las luchas son estrictamente personales, dice otra nota que me anoté, ¿no? Nadie las puede pelear por vos. Si bien hay ciertas luchas que son familiares, que decimos, toda nuestra familia siempre luchó con esto, hay parte de un componente de esa lucha que te corresponde y que es personal. Y que vos algunas veces la podés compartir con otro, se la podés contar, le podés pedir oración, pero que la vas a tener que pelear vos y vas a tener que buscar vos de parte de Dios los recursos y las armas para enfrentar esa lucha. Hay luchas que son más difíciles que otras porque involucran
Una pelea que en realidad tiene que ver con mi historia, tiene que ver con mi pasado, también tiene que ver con mi familia algunas veces, la familia de donde yo vengo. Yo contaba hoy en la reunión de la mañana que en mi caso, yo soy cristiana, me habló de Jesús mi hermana mayor y vine a Cristo en la adolescencia, pero mis papás, mi papá no era creyente en nada, era como agnóstico, y mi mamá era católica, pero no tenía mucha iluminación respecto de las batallas y de las luchas y del mundo espiritual. Entonces, a nosotras y a mi hermana y a mí nos tocó pelear algunas batallas en el campo familiar que tenían que ver con cosas que estaban trabadas, cosas que estaban, incluso hasta maldiciones que venían de generaciones, pero mis papás no supieron cómo desarticularlas, o quizás en algún caso también por propia ignorancia, ellos mismos las generaron, ¿no? Yo contaba que nosotros somos 3 hermanas y las 3 nos llamamos María, María Fernanda, María Carolina, María José, la que les habla. Y mi mamá era una católica muy devota y ella hizo como esta consagración a la Virgen María. Me tocó a mí aprender que yo no debía ser consagrada a ningún santo, a ninguna virgen, entonces cortar esa consagración y yo reconsagrarme a Jesús por propia voluntad. Y en este sentido, muchas veces cuando nosotros venimos de familias que tienen o atraviesan ciertas luchas y uno dice, ¿por qué todo sale mal en esta casa? ¿Por qué siempre tenemos deudas? ¿Por qué tenemos juicios? ¿Por qué hay factores que se repiten, factores hereditarios como enfermedades, más allá del factor biológico y de lo que se transmite biológicamente? Pero ¿por qué pareciera que nunca logramos salir adelante? Y bueno, en algunos casos nos toca aquel que tiene un poco más de luz y que empieza a entender un poco el mundo espiritual y que hay luchas que hay que dar, que hay batallas que hay que dar. Es como entrar a un bosque que está todo tupido, todo lleno de árboles, y agarrar el machete y empezar a cortar y empezar a abrir un camino. Y eso te va a llevar quizás un trabajo de tiempo, un trabajo de oración, un trabajo de pedirle al Señor que Él te revele qué cosas hay que deshacer, qué cosas hay que pedir perdón, qué pecados se cometieron, que nosotros queremos pedirle perdón al Señor y que nuestra herencia sea limpiada, ¿no? Y nuestros hijos y nuestros nietos no van a tener que hacer quizás esa lucha, o no van a tener esa lucha, porque lo vamos a haber hecho nosotros muchas veces con este trabajo de abrir este camino espiritual. ¿Entienden a lo que me estoy refiriendo? Entonces, esas batallas muchas veces son batallas de meses, son batallas de años, que vos seguís caminando y seguís como rompiendo cosas y Dios te va revelando más allá y te va revelando cosas que hay que desatar, caminos que se anduvieron y que hay que desandarlos, o que vos mismo, no vamos a echarle toda la culpa muchas veces a nuestra familia, a nuestros padres, que nosotros mismos por ignorancia nos metimos en terrenos espirituales oscuros y libramos una batalla espiritual. También hay otro tipo de luchas, otro tipo de batallas. Ahora ya mismo voy a ir a la palabra. Otro tipo de luchas que tiene que ver con estos caminos que uno está abriendo, y hoy comentábamos con mi esposo, conocíamos una persona que venía hace unos años atrás a la iglesia, después se mudó, se fue muy lejos, fue la primera persona en toda su familia y de que ella supiera y que ella recuerde que se recibió, tuvo un título universitario y ella logró recibirse una muy buena alumna, muy dedicada, muy aplicada, pero fue una lucha espiritual la que ella estaba librando, porque no era simplemente ir a la facultad, estudiar y recibirse. Ella estaba luchando con ataduras familiares que habían, que es como en esta familia nunca nadie logró comprarse su casa, en esta familia nunca nadie logró esto, o en esta familia nunca nadie logró permanecer unidos, todos se divorciaron, se recasaron, y vos estás acá queriendo entregar tu vida a Jesús y diciendo, a mí no me va a pasar lo mismo, yo voy a consagrar mi futuro matrimonio a Dios y yo voy a creer que el Señor nos va a ayudar y que vamos a poder formar una familia y permanecer juntos hasta el final. Pero hay luchas que hay que darlas y hay batallas que hay que darlas. Pero qué lindo que la palabra nos enseña cómo
dar esas luchas? ¿Cuáles son algunos de los principios? Algunos, porque hay otros más, pero ¿cuáles son algunos de los principios espirituales que no pueden faltar para que nosotros podamos tener victoria en nuestra lucha? Y ahora sí, te pido que me acompañes y vamos a leer juntos la palabra de Dios. Y dice así en el libro de Josué: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. De nuevo, le dice Dios, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y no voy a cantar el cantito que canté hoy a la mañana, porque están las cámaras. Saludos a los que nos están viendo por streaming, pero hoy a la mañana canté una cumbia villera, una cumbia con ese cantito. Mira que te mando que te esfuerces. Después el que quiere se lo canto a la salida. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Tercera vez que Dios le dice que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué hermosa palabra. Bueno, un contexto distinto, vos dirás, ¿qué tiene que ver Josué, la conquista de la tierra prometida con mi vida? Yo, año 2025, vivo otras luchas. Bueno, quizás no es exactamente la misma lucha, pero las promesas que están en la Biblia quedaron registradas y dice que son para nosotros y para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Y esta es una promesa de parte del Señor para todo aquel que en este momento se halla en una lucha. Y acá vemos que la palabra de Dios nos dice dos o tres cosas importantes. Primero dice, esfuérzate. Y lo dice 4 veces, porque hay un versículo más que no lo leímos, que es el 16, donde Dios le vuelve a decir a Josué, el sucesor de Moisés, que es el que tenía que pasar a la tierra prometida y conquistar efectivamente a capa y espada, conquistar esas tierras. Dios le dice que se esfuerce. Y me gusta meditar y separar un poco el esfuérzate del sé valiente, porque son dos cosas diferentes. Número 1 dice esfuérzate. Esfuérzate quiere decir que tenemos que ser intencionales, que tenemos que poner una dosis extra de voluntad de la que a veces no queremos, de que no tenemos que ceder a la comodidad o a lo que me viene a la mano o a lo que me es fácil, sino que tengo que tener una dosis extra de esfuerzo para lograr alcanzar las promesas de Dios, para lograr obtener la victoria. Esforzate quiere decir que tengo que hacer una milla extra. Acá contaba recién que Facu hoy a la mañana corrió, también el pastor corre, y yo lo veo cuando hay veces que sale de la casa con un frío y le digo, ¿vas a salir a correr ahora? Sí, tengo que correr porque estoy entrenando. Y yo estoy ahí, ¿no?, en la computadora con mi mate, ahí toda calentita, y lo veo que ahí sale y se emponcha todo para salir a correr. Y digo, qué disciplina, ojalá pudiera tener una 10ª parte de lo que tiene. Pero el ser disciplinados, el obligarnos a veces a hacer cosas que nos cuestan hacer, pero porque tenemos un objetivo. Todo lo que cuesta vale, dice el refrán, ¿no? Ya que estamos con los refranes, lo que cuesta vale.
Esforzarnos a veces significa dormir un poco menos. Esforzarnos a veces significa mirar una serie menos, estar un rato menos en las redes sociales. Esforzarnos significa muchas veces levantarnos más temprano. O como vos, esforzarte significa que un domingo a la noche vos podés estar en tu casa mirando la tele y comiendo papas fritas y decidiste esforzarte y venir al culto a alabar al Señor, a dar gloria al Señor. Y claro que es un esfuerzo. Te tuviste que tomar un colectivo o te tuviste que subir a tu auto y venir y dejar otras cosas de lado porque entendiste que era importante. Bueno, saludos a los que están viéndonos comiendo papas fritas desde el sillón de su casa. Pero esforzarse muchas veces significa no hacer lo que tengo ganas de hacer y hacer lo que sé que me va a sacar adelante. Significa, no sé, levantarme y cambiarme y salir. Significa quizás hacer ese currículum y enviarlo. Significa poner la fe en marcha, poner la fe en acción. Esforzarte requiere, por supuesto, un acto de nuestra voluntad. Hay una dimensión física del esfuerzo, hay una dimensión emocional, ¿no? La dimensión emocional, elegir salir de la zona de confort. Esta semana pasada charlábamos con un matrimonio que nos decía que bueno, se van a empezar a congregar en la iglesia nuestra, acá en esta familia de fe, y a pesar de que tienen una iglesia hermosa muy cerca de la casa, estaban muy cómodos. Y decían, sentimos que Dios nos quiere que nos esforcemos un poco, que salgamos de la comodidad, que demos un paso extra porque Dios tiene cosas nuevas por delante. Bueno, nos estaban hablando de qué difícil es voluntariamente elegir salir de la comodidad, ¿no? Mi abuelo decía, me pongo los zapatos un número más chico para sufrir un poco. Elegir salir de la comodidad cuando tenés todo y decir, tengo esto y voy a elegir voluntariamente. Dejar algo que me resulta cómodo, pero porque sé que esa comodidad me está chanchando. Sé que esa comodidad no me está haciendo luchar, no me está haciendo buscar, no me está haciendo esforzarme por algo más. Algunas veces personas que sienten que un puesto de trabajo que lo tienen seguro, que del 1 al 10 cobran, que ya conocen todos los vericuetos de su trabajo, ya la tienen como la pelota dominada, pero dicen, no, voy a buscar otro trabajo porque me estoy quedando, me estoy achanchando en mis habilidades y no estoy satisfecho y sé que el Señor me está empujando, así que renuncié. Estoy mirando a algunos acá que conozco. No voy a decir nombres, pero renuncié por fe porque quiero algo mejor para mi vida, o porque quiero algo con una mejor calidad de vida, de tiempo, o porque quiero desarrollar otras competencias, y eso significa esforzarse, decidir salir de la zona de confort. Así comenzamos el año, con esta palabra que el pastor nos dio como iglesia, ¿no? Que Dios nos llamaba a salir de la zona de confort. Y creo que el Señor nos está hablando a todos como iglesia, esforzarnos. En segundo lugar dice, sé valiente, esforzate, ¿sí? Hacé lo que no tenés ganas de hacer, hacé la milla extra y esforzate, que yo te voy a bendecir tu esfuerzo. Algunas personas acá estudian, trabajan, sirven al Señor, crían hijos, y todo eso conlleva un esfuerzo enorme, pero están obedeciendo a la guía del Señor y están saliendo y dejando la comodidad para ir por algo mejor. En segundo lugar dice, sé valiente, sé valiente. La palabra que se utiliza ahí en el hebreo es la palabra chazak, con Q. Dice ser fuerte, valeroso, tener hombría o mujería, en el caso de las chicas. Tenemos mujería, somos valientes. Tener firmeza, ser obstinado, pero no ser necio, no es lo mismo. Ser obstinado en algo, ser persistente, ser tenaz, eso es ser valiente. Y esta palabra que se utiliza en el original, donde dice sé valiente, se menciona más de 300 veces en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es largo, ¿no? Tiene 39 libros. Y se mencionan esos 39 libros más de 300 veces. Cuando algo en la Biblia se repite,
por regla general tenemos que prestar atención. Y en este, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate. Bueno, dale. Algo nos está queriendo decir el Señor, ¿no? Que para tener la victoria vamos a tener que esforzarnos y ser valientes. La valentía que la Biblia nos propone no es ausencia de temor. No es ausencia de temor. Dios nos creó con emociones y una de esas emociones es el temor, ¿sí? Entonces es válido que muchas veces vamos a sentir temor. Dios puso ahí el temor en nuestro corazón. Algunas veces el temor nos ayuda a huir de situaciones peligrosas, ¿no? Entonces a veces he escuchado prédicas tan peligrosas como esta que te voy a tirar ahora. La Biblia dice más de 360 veces no temas. Entonces no tenés que temer. Bueno, dale. En parte está bueno, Dios nos anima a ser valientes, Dios nos anima a superar el temor, pero también nosotros tenemos que saber, y no tenemos que reprimir las emociones, que algunas veces sentimos temor. Ahora, ¿qué hacemos cuando sentimos temor? Vamos delante de Dios y analizamos ese temor. ¿Es un temor por cobardía? ¿Es un temor por falta de confianza en Dios? ¿Es un temor porque hay un peligro real y Dios me está queriendo, a través de ese temor, de ese sensor que Él puso adentro mío, me está queriendo alertar y me está queriendo evitar algo? Entonces no es tan simple como, hay 365 no temas en la Biblia para que no tengas miedo. No anule, es como querer, mi auto prendía una lucecita hace un tiempo, ¿no? Y yo estaba con esa lucecita, me molestaba y la quería ir al mecánico para que me ponga la computadora, para que me apague la lucecita. Pero las lucecitas del tablero ya aprendí que están ahí por algo, ¿no? Y el temor a veces también está ahí por algo, solo que a veces tenemos que discernir si ese temor es mi naturaleza humana que no está queriendo obedecer a Dios y que está queriendo poner excusas. Y aún si ese temor está ahí, con la ayuda del Señor, como le dice Dios a Josué, vas a tener que pelear batallas. ¿Y quién no tiene miedo si tiene que pelear una batalla? Te podés morir en una batalla. Entonces es lógico que tengas temor. Pero el Señor nos dice que en Él, en su palabra, en la palabra que Él nos da, el Señor nos fortalece para que enfrentemos ese temor, o para que a pesar del temor hagamos de todos modos lo que tengamos que hacer. Y muchas veces descubrimos que si con la ayuda del Señor y con esa palabra que Dios nos da, enfrentamos nuestros temores y hacemos de todos modos lo que tenemos que hacer, al final el temor era una pavada. Al final ese gigante que se había levantado no existía. Al final era un holograma. Entonces, esfuérzate, sé valiente. Número 3 dice, medita en la palabra de Dios. Ahí dice, el versículo decía, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, decía en la versión Reina Valera. En la nueva versión internacional dice, y acá está como más acertada, recita siempre el libro de la ley, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Estoy tentada a cantar, pero no, ya me tengo acá, me sentenciaron que no. Me dijeron que canto mal. Recita siempre el libro de la ley y medita de día y de noche. Qué importante es que nosotros recitemos la palabra del Señor, que la aprendamos, que la conozcamos, que la estudiemos, que la anotemos, ¿sí? Como sea que esa palabra anide en nuestro corazón. Si a vos te sirve cantar la palabra, cantá la palabra, ¿no? Hay hermosas canciones que contienen textos, versículos enteros, salmos enteros, los salmos fueron escritos para ser cantados. Entonces, que vos puedas recitar la palabra, que la puedas repetir. Hay otro versículo que dice que estas palabras se las repetirás a tus hijos, estando con ellos de día, de noche, las vas a repetir. La ley de la repetición, la ley de la memorización. Antes, hace mucho tiempo atrás, en la escuela dominical se hacía memorizar a los niños versículos bíblicos. No sé si todavía se hace. ¿Tenemos alguna maestra? Eri, ¿todavía les hacen memorizar versículos? Ah, muy bien, muy bien. Saben que una persona con Alzheimer, la otra vez nos contaban un testimonio, tuvimos una capacitación
de evangelismo hermosa con el grupo del ministerio de Billy Graham. Tuvimos una capacitación y como muchas no pudieron venir, la vamos a repetir, pero vamos a hacer la segunda. No va a haber una tercera, así que cuando lo anunciemos, venite a la segunda, pues no va a haber otra chance. Pero la persona del equipo de Billy Graham nos contaba un testimonio, nos decía que su abuelo tenía Alzheimer y no se acordaba el nombre ni de su esposa, ni se acordaba el nombre de sus hijos, ni el nombre de sus nietos. Y en los peores momentos en que estaba más extraviado y más perdido, su nieto le tiraba versículos bíblicos y le decía, nunca se apartará de tu boca, y el abuelo decía, el libro de la ley, sino que de día y de noche, y el abuelo decía, meditarás en él. Y era increíble porque no se acordaba ni el nombre de la esposa, ni de los hijos, de nada, no se acordaba de nada, pero la palabra de Dios se había anclado de tal manera, y esto está comprobado por las neurociencias. Ahora, qué loco que nosotros necesitamos que la ciencia valide lo que la palabra de Dios hace 3000 años ya dijo que era bueno, ¿no? De hecho, una de mis mejores amigas también tiene la mamá que tiene Alzheimer y ella empieza a cantar canciones de la iglesia y la mamá está con la mirada perdida en el horizonte y se conecta y se pone a cantar. Y es increíble cómo hay un poder espiritual en la palabra que se aloja en alguna parte del inconsciente o del subconsciente o no sé dónde se aloja, que permanece indeleble, imborrable, más allá que los afectos más cercanos al corazón. Qué hermoso, ¿no? Qué tremendo. Por eso la Biblia nos dice, meditá, recitá la palabra, repetila. Yo me acuerdo una vez me levanté una mañana, me levanté con una carga de oración por mis hijos y el Señor ponía un texto bíblico. No sé si alguna vez te pasó de soñar con una canción o de soñar con un versículo bíblico. Y me levanté, agarré, yo tengo un espejo grande en el baño y agarré un marcador indeleble y me anoté, ¿no? De punta a punta del espejo me escribí el versículo bíblico. Y toda esa semana, cada vez que iba al baño, leía el texto bíblico y lo leía en voz alta. Recita significa que lo tenés que decir en voz alta. ¿Sí? Y vos me decís, ¿para qué? Si yo solamente con que lo leas está bien. No, solamente con que lo leas no está bien. Acá te dice que lo recites, que lo repitas, que te escuches vos diciéndolo. Que te escuche tu espíritu, decíselo a vos como David le decía a su espíritu, alma mía, le hablaba a su alma, ¿no? Espera en Dios, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas? Espera en Dios, ¿por qué alabarle? Hablate, cuando vos lees la palabra, léela en voz alta, repetila, memorizá un versículo bíblico. Van a ser aquellos recursos, la Biblia nos habla del depósito de la fe. Va a ser ese depósito en el que vos hoy estás invirtiendo, memorizando textos bíblicos, para que en el día de la adversidad, en el día de la prueba y en el momento en donde no tengas una Biblia a mano, la palabra está dentro tuyo y la palabra es poderosa. Por eso nos dijo, esfuérzate, nos dijo, sé valiente, nos dijo, medita en la palabra de Dios, recitala, que te escuches vos, que te escuche el infierno, citando la palabra de Dios. Que te escuche el diablo y todos sus demonios. Que te escuchen todos los que te dijeron nunca vas a salir adelante, sos un fracasado. Recitá las promesas de Dios, ¿no? El Señor me dice que Él está conmigo, que Él como un poderoso gigante. El Señor me dice que Él va delante de mí, que Él va a romper cerrojos de hierro, puertas de bronce. ¿O era puertas de hierro y cerrojos de bronce? ¿Cómo era? Bueno. El orden de los metales no altera el producto. Puertas de bronce y cerrojos de hierro. Amén. Recitá palabra del Señor, recitala bien, no mal como yo. Recitá palabra del Señor, aprendétela, escribítela en un papel y pegátela en el espejo del baño o en la heladera o no sé, aprendé. Meditá en la palabra de Dios, escuchá palabra de Dios. Cuando no podés dormir, en vez de levantarte y ir a las redes sociales, hacete un devocional. Lee la palabra del Señor, que se quede en los diferentes momentos de tu vida. Y la Biblia dice que eso te va a dar la victoria. Yo voy a ir terminando. Si te esforzás,
si sos valiente, si atesorás la palabra de Dios. Qué linda la palabra atesorar, atesorar. Guardar un tesoro, la palabra de Dios es un tesoro, guardalo en tu corazón. La palabra de Dios es un tesoro, atesorala, guardala en tu corazón. Y la cumplís, no solamente la recités como un loro, sino que también la ponés por obra y la cumplís en tu vida. Mirá lo que dice la palabra del Señor, las promesas. Dice, te entrego todo lugar que pise la planta de tu pie, ¿sí? Es decir, eso te habla de expansión, te habla de que vas a crecer en los diferentes aspectos de tu vida. Quizás vos decís, yo siento que en los últimos años me he ido achicando de algún modo, he ido perdiendo amistades, he ido perdiendo posesiones, bienes, tuve que vender cosas, me tuve que ir de mi casa, siento que me estoy como retrayendo, pero el Señor te habla de que si vos te esforzás, si sos valiente, si crees en la palabra del Señor, por la fe vas a poder ir hacia adelante, vas a poder extenderte, vas a poder expandirte. Número 2 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nadie que te critique, nadie que te calumnie, nadie que hable mal de vos mintiendo, nadie que quiera tu mal, nadie que te envidie, nadie que te odie, porque el odio existe. Y gente mala también existe. Pero ninguna de esas cosas que planean el mal contra vos y que incluso lo dicen, te maldicen, nada de eso, dice la palabra de Dios, va a llegar a tu vida. Número 3, no te dejaré ni te desampararé. Mientras estés en la lucha, yo no te voy a dejar y no te voy a desamparar. Si te estás esforzando, si estás siendo valiente y si estás meditando en mi palabra y poniéndola por obra, no te dejaré ni te desampararé. Y todo lo que emprendas, en todo lo que emprendas, serás prosperado. Amén. Gracias al Señor por su palabra que atesoramos en nuestro corazón. Esta semana yo te desafío a que tomes algún texto bíblico con el que el Señor te haya hablado últimamente o algún texto bíblico pertinente a la situación que vos estás viviendo en este momento o quizás a la lucha que estás atravesando. Y yo te animo a que lo recites y lo creas. Había un tiempo atrás había un libro viejo que se llamaba, o se llama, no sé si todavía se consigue, La psiquiatría de Dios. Y en ese libro proponía un ejercicio terapéutico basado en el Salmo 23 y en el Salmo 91, y era de leer cada día un versículo y recitarlo y meditar en ese versículo y buscar, ¿no? Otras versiones, cómo dicen otras versiones, qué quiere decir esta palabra en el original, con qué otra palabra se relaciona esta palabra. O sea, era como meditar profundamente. Y a lo largo del año, ¿no? Bueno, 6 meses, no recuerdo, porque lo leí hace muchos años atrás, y era sanar el corazón, sanar el alma y la mente también a través de la palabra de Dios. Por supuesto, algunas veces hay que acudir a un profesional de la salud mental, por supuesto, sobre todo si uno está luchando con alguna patología, pero paralelamente a cualquier tratamiento que nosotros podamos llegar a necesitar, la palabra de Dios es sanadora, más poderosa, más cortante que una espada de doble filo, va a penetrar más profundo de lo que ninguna persona, ni el mejor terapeuta del mundo, va a poder penetrar. La palabra de Dios tiene un efecto sanador en nuestra mente. La palabra de Dios tiene un efecto sanador en nuestro cuerpo. La palabra de Dios tiene un efecto sanador. Yo no sé cuántos de los que están acá en esta noche están atravesando alguna lucha. Quizás es una lucha de ahora, de temporal, de este mes, de estos meses, o quizás es una lucha de larga data, ¿no? Una lucha con la que creciste, una lucha que llevas desde tu adolescencia, desde tu juventud, y vos le pediste a Dios que te libre, oraste y clamaste, y parece que el Señor no responde, y no sabés si es como ese aguijón en la carne que decía el apóstol Pablo, que tenía una espina clavada en la carne y que le pidió a Dios que se las quitara. Y Dios le respondió, te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, Dios le dijo, no te la voy a quitar,
no voy a sacar esa prueba, porque soy poderoso, pero soy soberano también. Y cada vez que nosotros oramos a Dios, cuando nos hallamos en una lucha, tenemos que recordar que Él es poderoso, que Él en un momento nos puede sacar de esa lucha, pero también Él es soberano. Y en algunos casos, esas luchas son las que nos mantienen humildes. En algunos casos, esas luchas son las que nos mantienen dependientes de Dios. En algunos casos, esas luchas son las que nos hacen renovar nuestra fe, seguir buscando. Si Dios quitara todo lo que nos mantiene buscándolo a Él, ¿seguiríamos buscándolo? ¿Seguiríamos buscando fe en Dios si todo en la vida fuera bien? Eso lo sabe el Señor. Amén. Pero si alguno de los que está acá esta noche o alguno de los que está viendo la transmisión dice, en este momento estoy en una lucha muy grande, me gustaría, si te animas, levantar tu mano y me gustaría orar